Hoy hemos hablado algo de él, les he traído el retrato que le pinta Sorolla en 1910 y, bueno, pues esto tenemos que vincularlo con un pensamiento que es el del regeneracionismo. El regeneracionismo es, después de la caída, después de la pérdida de las colonias de ultramar, de Cuba, Puerto Rico, Filipinas, los políticos españoles intentaban de alguna forma regenerar la estructura del país. Eso nos lleva a un concepto que es el de regeneracionismo y reforma. Yo, a mi juicio, Paradores como idea debe ser estudiada, debe de ser articulada, debe de ser analizada dentro de esa estructura de pensamiento. Desde luego, el marqués de la Vega Inclán fue un auténtico visionario. Y en esa capacidad de visión de futuro es muy importante tener en cuenta que los paradores son patrimonio del Estado español. O sea, es una parte más de la estructura de bienes estatales, de titularidad estatal. Ese es el Parador de Gredos, que, como ustedes saben, aprovecha partes de la estructura de un palacio que había en Villacastín. Son esas arquitecturas móviles que tanto nos interesan a la profesora Elena Pérez Gallardo y a mí. Es decir, un edificio que estuvo en Villacastín, que piedra a piedra su fachada, para que no se pierda esa fachada, se aprovecha como fachada de este edificio, así como las columnas, de las cuales no todo el mundo habla, pero son unas estupendas columnas renacentistas de orden jónico. Yo tenía muchas dudas acerca de cómo plantear esta conferencia. Y en el momento en el cual el secretario del curso de verano me dijo que solo podía hablar durante 30 minutos, decidí hacer una conferencia inversa. Es decir, decirles la conclusión y luego les contaré hasta dónde llegue. En algún momento me quitará la palabra. Así que la primera conclusión que les voy a decir es que en la actualidad tenemos 98 paradores en España. Que una buena parte de esos paradores están en edificios que son BIC, que son bien de interés cultural, que una parte sustancial de esos BIC son en conjuntos que son ciudades patrimonio de la humanidad, declaradas por la UNESCO con los máximos niveles de protección. Y que de esos 98 paradores, 47 son paradores que o bien son castillos o bien son edificios claustrales. De esos 47 paradores que son castillos o edificios claustrales, tenemos 28 que son castillos, uno de los cuales es el Castillo de Oropesa, que es parador desde el año 1930 y que lo que se adapta como parador es el espacio de palacio nobiliario dentro del Castillo de Oropesa, que fue definido como estructura palaciega por el cuarto señor de Oropesa, que era Fernán Álvarez de Toledo, miembro de esa famosa familia cuyos tentáculos dan origen a la Casa Ducal de Alba y a la Casa Ducal de los Oropesa. Y de Leonor Zúñiga, cuyos escudos están por doquier, por todas partes, en la Torre del Homenaje, en los alfarjes. Por supuesto, este castillo-palacio, tiene muchísimas fases constructivas. De este castillo-palacio les va a hablar el profesor Prieto López luego. Y de esos 47 edificios que son castillos, monasterios, edificios claustrales, 28 de los cuales son castillos, 19 son edificios de tipo claustral. Uno de esos edificios de tipo claustral es el que visitaremos el viernes, que es el Parador de Chinchón. El Parador de Chinchón es un convento urbano, o sea, un convento dentro de la estructura urbana de una población. Era un convento de agustinos calzados. Y este convento fue fundado en el siglo XV, nada más y nada menos, que por Andrés Cabrera y por Beatriz de Bobadilla. Después de la reina de Castilla, la Bobadilla. Era la principal consejera, la influencer de Isabel la Católica. Las decisiones de Isabel la Católica las tomaba muchas veces condicionada por la posición de Beatriz de Bobadilla. Un edificio que fue abandonado en 1626, al que se le dio diversos usos y que, tras la desamortización, fue juzgado, fue prisión, fue escuela, fue casa del médico del pueblo. Es decir, los diversos usos por los que pasa un edificio. Dos tipos de monasterios, dos tipos muy importantes. El que llamamos de conventos urbanos, el que les acabo de mostrar de Chinchón, o abadías en lugares recónditos, absolutamente alejados de todo. Eso que ven en la imagen es Santo Estevo.
en la Ribera Sacra. Un monasterio riquísimo en su día porque controlaba la producción de vino en las laderas del río. Todavía es una denominación de origen muy importante. De hecho, haces visitas navegando por el río, viendo los bancales en los que están plantados precisamente las vides. Este monasterio es un monasterio que existía desde el siglo X. Tenemos muchos datos de él. Ordoño II, en el 921, autoriza a la abad Franquila a reconstruir las dependencias monacales, teóricamente porque estaban en mal estado. Y se atribuye la fundación de este monasterio a San Martín de Dumio, de la Orden de San Benito de Nursia. Es una abadía benedictina. Es un monasterio muy próspero gracias al vino, tan próspero que tiene 3 claustros. Esta es una anomalía. Normalmente estamos acostumbrados a que los monasterios tengan un claustro. Si un monasterio tiene 3 claustros es que tiene capacidad económica para poder construir un conjunto de este tipo. El edificio de la iglesia se ha conservado, es románico, pero los claustros son de distintas épocas. El más importante, este es el claustro de los caballeros, 1562, que era donde se daba acogida al Colegio de Artes, que era trivium y quadrivium, o sea, la formación básica que luego permitía el acceso a la universidad. Un claustro renacentista de primer orden. Luego tenemos el claustro de obispos, que es el claustro reglar, es el claustro que usaba la comunidad benedictina que allí vivía para el cumplimiento de la regla de San Benito del ora et labora. Un claustro que en la parte inferior es de finales del siglo XII con elementos románicos, que tiene bóvedas del siglo XV y que en la parte superior es del gótico tardío de comienzos del siglo XVI. Les he traído esa maravillosa sirena, porque la apreciación de la historia del arte está siempre en los detalles. Y un tercer claustro, que es el patio del vivero, porque estos monjes tenían una piscifactoría. Y ahí es donde tenían la administración del vivero de peces. Por eso se llama claustro del vivero. Fíjense qué monumentalidad, 1595. Y una iglesia espectacular de 3 naves, románica, espectacular, y cuya fecha de consagración conocemos, otra bizarría de este monasterio, 1183. Su retablo mayor, fechado en 1593, es obra de un escultor, de Juan de Anglés el Mozo, y de un pintor, Manuel de Arnao, 2 artistas cuya obra está documentada en la provincia de León. Pero las relaciones entre León y el sur de Galicia, las relaciones artísticas, fueron muy, muy importantes. En este monasterio se retiraron, al parecer, 9 obispos. 9 obispos que a lo largo de su historia se fueron enterrando y se fueron a hacer sus retiros finales de vida a esta abadía. Los obispos tienen un anillo que es el que valida su consagración como pastores de la Iglesia, es el Annulus Piscatoris. Entonces, estos obispos, algunos de ellos procedían del Al-Ándalus, del momento en el que los musulmanes mantienen una política más integrista y más contraria a las comunidades cristianas que vivían entre ellos, tema del que se habla muy poco, y son cristianos arabizados que al final huyen de Al-Ándalus y se acaban refugiando en el norte, y que muchos de ellos, que habían sido importantes prelados, son acogidos en los monasterios del norte. Bueno, pues la tradición dice que estos 9 prelados eran hombres santos, se les veneraba, sus reliquias, sus cuerpos guardados en una urna eran el principal atractivo de este monasterio, era un centro de peregrinación de masas y, oh casualidad de casualidades, hace relativamente poco se encontraron, en 2020, 4 de los anillos de los supuestos 9 prelados. Los 9 anillos, sabemos, porque en el siglo XVIII sí consta, se guardaban en una caja, se exhibían. Apareció la sacra, la pequeña cajita, la bolsa, que es una bolsa de tejido del siglo XVIII. O sea, la última vez que esos anillos fueron sacados para ser exhibidos fue en el siglo XVIII, desde entonces nadie los había visto. Y los 4 anillos, que son espectaculares, como ven. Se decía que aquellos que pidieran con fe a estos 9 prelados, por cierto, 9 prelados canonizados por la tradición, no porque la Iglesia les hubiera nombrado santos, que les pidiera sanación de sus enfermedades, sanarían.
¿no? Y bueno, pues son los anillos mágicos, ¿no? Igual que tenemos el Señor de los Anillos, pues también tenemos a nuestro monasterio, que era señor de 9 anillos, que eran anillos sanadores. Tan importante el tema que el escudo del monasterio eran 9 mitras, porque eran los 9 obispos allí enterrados. Un monasterio espectacular. Y junto a esos monasterios tenemos otros que no eran monasterios, que eran otra cosa. Es decir, que eran en realidad colegiatas vinculadas a una familia noble que les daba sostén, que les daba patrocinio. Debo decirles que predominan entre los monasterios, convertidos luego en parador, las abadías que antiguamente fueron de la orden franciscana o de la orden benedictina o de la orden dominica. ¿Por qué? Porque generan pasillos que determinan la presencia de celdas individuales y luego esa estructura es muy fácil transformarla en hotel. Porque donde había una celda se puede ubicar una habitación individual dependiendo del tamaño. Entonces, es relativamente fácil transformar un antiguo monasterio en un hotel. Relativamente fácil, con todas las dificultades que ello conlleve. Como les digo, predominan, como les decía, monasterios de los dominicos, monasterios de los franciscanos, y luego desde un punto de vista artístico, si nosotros cogemos la totalidad de los monasterios transformados en hotel, convertidos ahora mismo en parador, nos damos cuenta de que la mayor parte de ellos son bajomedievales del siglo XV o del primer Renacimiento hasta bien entrado el siglo XVI, salvando algún conjunto de tipo barroco. Dentro de esos conjuntos yo voy a detenerme en dos. El primero es el que ven en la imagen, que es San Vicente de Cardona. San Vicente de Cardona es un castillo documentado ya en época carolingia, en el siglo VIII, porque se dice que los sarracenos lo han destruido y Luis el Piadoso manda a reconstruirlo. Entonces sabemos que allí había un castillo antes del siglo VIII. Sabemos además que hubo cartas de población del 872, del 880, y que la familia Fols de Cardona fue la que administró este magnífico lugar. La foto de la luna es un regalo de la Wikipedia. Les voy a decir que muchas veces hay que buscar la información y que a veces hay información que, oye, pues esa foto con esa luna llena, con el castillo de Cardona al fondo, esa cosa espectacular, pocas veces está a la vista. Es un conjunto fortificado muy importante en el siglo XVI, XVII y XVIII. Es el momento de las grandes guerras entre España y Francia, pero es el momento de la Guerra de los Segadores. Y después de la Guerra de los Segadores, en 1652, evolucionando hacia una mayor complejidad, un ingeniero, Ambrosio Borsano, es el articulador de esa magnífica fortificación estrellada. Uno de los mejores ejemplos de esos sistemas de fortificación de la Edad Moderna. Continuamente creciendo, porque también fue importante este conjunto en la ocupación francesa. Pues dentro de este conjunto, como les digo, está la Torre Miñona, que es del siglo XI, una torre de 10 metros de diámetro, desmochada, una torre atalaya. Dentro de este conjunto tenemos una magnífica colegiata, construida en 1019, regida por la regla de San Agustín. No era un monasterio, sino que era un colegio de sacerdotes que daban culto en esta iglesia, y esta iglesia se construyó por y para los Fols de Cardona, que eran los señores de este lugar, que se hacían enterrar en este templo y tenían la obligación de rezar misas por la salvación de su alma, con una cripta románica increíble. Fíjense, pilares cruciformes, bóvedas de cañón. Es el modelo del románico catalán, del primer románico catalán. De hecho, el abad Oliva es el que instiga a los Fols de Cardona a que construyan este conjunto. Y en ese conjunto hay una reja románica, ya algunos saben mi pasión por la rejería arquitectónica, de las más antiguas de nuestro país. Será importante, fíjense, que tiene un Pantócrator de pintura que el Museo Nacional de Arte de Cataluña lo tuvo muchos años en su patrimonio y lo ha devuelto para que se coloque en el atrio de entrada. Y esa es una de las tumbas, la tumba de Joan I Folch.
Bueno, pues lo que fue el claustro de la colegiata y lo que fue la vivienda de los condes es lo que está transformado actualmente como parador. Un parador lujosísimo, espectacular, donde el individuo vive dentro del castillo. Es una auténtica experiencia, ¿eh? Desde 1976 es parador. Y junto a ese modelo de parador, de colegiata transformada, de esos edificios claustrales transformados en parador, les pongo un segundo ejemplo, que es un monasterio dominico. Lo he dicho hace un momento, benedictinos, dominicos y franciscanos son los predominantes porque son más fáciles de adaptar. Y he elegido el de San Vicente Ferrer de Plasencia, que es un mecenazgo de Álvaro de Zúñiga y de Leonor de Pimentel, hecho por un voto por la sanación de uno de sus hijos, en los que las variantes dicen que cuando estaba en el lecho de muerte dijeron que fundarían un convento si su hijo sanaba y el niño sanó y cumplieron su voto, otros que el niño hasta llegó a morir y resucitó por cumplimiento de ese voto. Lo cierto es que está construido encima de la sinagoga mayor de Plasencia. Y esto también es muy frecuente en los monasterios dominicos, ser construidos con procesos de especulación sobre los lugares donde habían estado asentadas las aljamas de hebreos, y precisamente es un ejemplo magnífico. Ahí tienen los escudos de los Zúñiga y de los Pimentel. Y, como ven, una magnífica iglesia, que hoy es Museo de la Semana Santa, en Plasencia, con sus magníficas bóvedas de terceletes y combados del XVI, y otra bizarría de este sitio, un ejemplo único, la llamada escalera volada, que es obra de unos canteros, de Juan de Ezquerra, que es el que está al frente de ellos, y de Juan Álvarez, construida en 1577. Se conserva la cúpula, la bóveda de terceletes y combados, y se conserva esa escalera renacentista de tramos a la italiana, volada sobre arcos escarzanos. Una joya. Si este edificio no fuera parador, probablemente habría sido desmontada piedra a piedra, a lo mejor ni siquiera estaba en España, a lo mejor los materiales simplemente habrían sido reutilizados en otra obra. Y Plasencia tiene un claustro espectacular, con una sala capitular de bóveda estrellada, que es lo que eligen mucha gente para casarse, un claustro del siglo XV, y ha conservado incluso algunas techumbres planas, algunos alfarjes con pintura de una calidad extraordinaria. Son ejemplos importantes dentro de la historia del arte español. Y en esos ejemplos, algunos de estos monasterios han intentado hacer diálogos entre lo contemporáneo y lo antiguo. Y para muestra un botón, ese es el claustro del Parador de Cuenca, que acoge la obra de un artista, que es Julián Casado, titulada Serie Malevich, que está dedicada precisamente al constructivismo ruso. Está la serie completa, son 42 lienzos, colocados uno detrás de otro, en un sitio donde de una forma privilegiada, sin necesidad de ir al Reina Sofía, puedes ver una obra muy importante y muy relevante que tiene que ver con el constructivismo. Esos diálogos entre arte contemporáneo y arte antiguo son el futuro. Yo siempre lo he dicho, los museos clásicos tal como están concebidos tienen que empezar a apostar por los diálogos de obras, diálogos entre obras interculturales y de cronologías distintas. Una arquitectura que, aparte de contener esos diálogos de edificios, a veces resignifica lugares oscuros de nuestra historia. Esto que veis en la imagen es el convento de San Marcos en León. Nadie diría hoy que es un edificio oscuro, pero fue uno de los campos de concentración más duros del franquismo en España. Y está resignificado de una forma tan brillante que cuando lo ves, percibes el edificio del 16, percibes la iglesia, incluso tiene un memorial por las víctimas allí asesinadas, pero es un edificio fundamental dentro de la historia del arte en España. Edificio, por cierto, que el Ayuntamiento de León quiso demoler y llegó a firmar las órdenes de demolición. Bueno, deciros que este edificio hunde su raíz en 1176, cuando se decide construir un lugar donde acoger los peregrinos que iban camino de Santiago, y se deposita en manos de la Orden Militar de Santiago,
que en 1514, ante el mal estado en el que se encontraba esa especie de hospicio de peregrinos, el gran maestre de las órdenes religiosas, que en ese momento era Fernando el Católico, toma la decisión de derribar el antiguo hospital y construir uno nuevo que efectivamente se construye durante el gobierno de Fernando el Católico y de Carlos I. Conocemos los arquitectos. Los arquitectos, bueno, ahí, a partir de 1176 está en manos de la Orden de Santiago. Fíjense las conchas colocadas en la fachada. Salamanca se ha quedado la fama de tener la Casa de las Conchas, pero cualquier edificio de la Orden de Santiago relevante tenía conchas colocadas en sus fachadas para que todos lo vieran. Y como la decisión de construirlo la toma Fernando el Católico en 1514 y la materializa el César Carlos está la Cruz de Santiago y está el emblema del reino. Porque no les digan a los leoneses que son castellanos, porque no lo son leoneses, tienen su propio reino y fueron sede de las cortes más antiguas de la península ibérica. Así que en su emblemática, sí, los escudos reales tendrán el escudo de Castilla y León, pero la emblemática concreta del edificio será la Cruz de Santiago y el león. Fíjense el retrato de Carlos V en la fachada. La iglesia es muy diáfano. Fue consagrada el día 3 de junio de 1541 y su arquitecto es Juan de Orozco. Juan de Orozco es uno de los arquitectos importantes del Renacimiento en León. Ahí ven las bóvedas, terceletes y combados con polo cenital, dibujando flores de 4 pétalos, para simbolizar a los 4 evangelistas. Un edificio complejísimo, también con 2 claustros y con una ampliación. Ahí tienen la estructura, ha conservado la sala capitular, las fachadas. Y este es el templo que tiene una de las bóvedas más espectaculares de la provincia y muy bien conservadas. Fíjense si será interesante que en la fachada de la iglesia tienen Juan de Juni, el relieve del Calvario con María Magdalena en el Gólgota, una de las obras maestras, y en la parte superior Moisés con la serpiente de bronce, con complejísimos programas iconográficos, este descendimiento. Y la sillería de coro. Hoy se ha hablado brevemente de la sillería de coro. Sillería de coro de Guillermo Doncel y de Juan de Juni, contratada en 1531. También un milagro que se haya conservado completa y en su lugar, que es el coro alto. Este conjunto tiene una gran fachada que da al Camino de Santiago justo antes de pasar el puente que permite cruzar el río Bernesga. Ya saben ustedes que León tiene 2 ríos, el Torío y el Bernesga, ¿no? Pues justo el Camino de Santiago pasa por esta fachada. Es una de las obras magníficas del Renacimiento en España. Es de Martín de Villarreal y sabemos que el 20 de junio de 1537 se coloca esa piedra en uno de los relieves para documentar la fecha de ejecución del programa iconográfico. Programa iconográfico complejísimo, con personajes mitológicos, Hércules con el león de Nemea, Héctor el campeón de los troyanos, Alejandro Magno, Julio César, el fundador del Imperio Romano, es decir, las virtudes de todo hombre de Estado, de todo militar que sirviera a la corona española, los modelos, los paradigmas, aquello digno de ser imitado. Carlomagno, el conde Fernán González. Y fíjense, el artífice de la construcción del convento de San Marcos, que fue el César Carlos, después, que es el que realmente lo financia y lo materializa, a ambos lados sus modelos. Trajano, el Optimus Princeps, el emperador de origen español, y Octavio Augusto, el emperador romano, el sobrino, nieto y heredero de Julio César. Lucrecia, Isabel la Católica, Judith. ¿Por qué? Porque los modelos no son exclusivamente masculinos. También hay modelos femeninos dignos de ser imitados, y la fachada así lo defiende. Y en esa fachada, como es obvio, dado que era la orden militar de Santiago, preside la fachada Santiago aparecido en la batalla de Clavijo, batalla de Clavijo que ya saben ustedes sucede en el 844, y parece ser que los musulmanes salen huyendo cuando se aparece el apóstol Santiago montado sobre un caballo blanco blandiendo la cimitarra. Si van a León, en León tendrán este Santiago Matamoros, pero también tienen a San Isidoro Matamoros en la cresta de la Basílica de San Isidoro.
porque esto es un tópico en el mensaje ideológico que se estaba dando en ese momento. Juan de Badajoz el Mozo es el autor del claustro del San Marcos de León, un claustro espectacular, como están viendo. Y, bueno, pues se pueden ustedes imaginar que si Juan de Juni es el autor de parte de la sillería, uno de los relieves del claustro está documentado como de Juan de Juni. Es ese que está allí, que es el nacimiento del Niño Jesús. Muy deteriorado, porque esto fue lo que se utilizó como prisión provincial durante mucho tiempo. En San Marcos de León también se han encontrado muchos vitrales del siglo XVI. Es la sacristía más interesante del Renacimiento en el norte de España. También obra de Juan de Badajoz. Y en esos diálogos entre tradiciones artísticas y entre fórmulas estéticas, la sala capitular, situada en el claustro, hoy sala de descanso del Parador, donde puedes leer el periódico, o puedes cogerte una novela, o puedes tomarte un café, es esa magnífica sala con esa techumbre de tradición mudéjar. Muy importantes las techumbres de madera de pino, los artesonados, machiembrados, sin uso de un solo clavo, con las maderas colocadas a modo de puzzle, de modo que ese conjunto de estrellas protege a los religiosos que allí tienen que tomar las decisiones en nombre de la Orden de Santiago. Una escalera de tramos de 1615, la recepción del Parador y uno de los salones con algunas decoraciones de los tapices históricos. Pues bien, en este edificio, que es un edificio muy importante, estuvo el Museo Provincial de León, un instituto de enseñanza secundaria, la Casa de los Misioneros y el correccional eclesiástico, o sea, cuando un sacerdote cometía un delito era allí donde se le hacía la disciplina, la Escuela de Veterinaria, allí estuvo la Casa de Misiones de la Compañía de Jesús, el depósito de sementales que usaban los militares destinados en la provincia de León, fue la sede de las oficinas del Ministerio de la Guerra, de Hacienda y de Educación. Allí estuvo durante algún tiempo la Diputación Provincial y fue sede de uno de los campos de concentración más importantes españoles de después de la guerra. El 25 de julio del 36 es cuando se funda esa sede. Es allí donde se lleva la represión de buena parte de los habitantes del norte de la península ibérica. Constan 791 fusilados en este centro, 1.563 paseados, que ya saben ustedes son los señores a los que les sacan de la celda, les dan el paseo y les matan en cualquier sitio y su cuerpo luego nunca se encuentra o se encuentra en una fosa en alguna cuneta, y 598 desaparecidos. Es uno de los lugares más oscuros de la historia reciente de nuestro país. Sin embargo, cuando tú vas a este lugar no lo percibes. Y no lo percibes, ¿por qué? Porque está resignificado de una forma positiva. Ahora sí, si tú quieres percibirlo, si tú quieres comprenderlo, tienes ese memorial que se hizo en virtud de la Ley de Memoria Histórica en 2007. Por cierto, la ampliación del Parador es extraordinaria. Ahí lo ven con el techo de Lucio Muñoz y con todo un conjunto de obras magníficas de las cuales hablará en unos minutos Elena. Les muestro algún otro sitio. Lo prometido se adeuda. Este es el convento de San Pablo, en Cuenca. Me quedan 5 minutos. Es el Parador de Cuenca. Es un convento dominico construido en una posición geográfica espectacular, en la hoz del Huécar, frente a las casas colgadas. Un lugar privilegiado desde un punto de vista paisajista. Desde aquí se ve la catedral, se ve la vegetación, se ve el relieve, se ve el agua, se ven los edificios perfectamente integrados en el paisaje. Es el valor más importante de este parador. Este parador es un convento fundado en 1523 por la iniciativa de un canónigo, de Juan del Pozo, que tras un primer impulso fundacional, pues se detienen las obras y se van avanzando a partir de 1535 con el apoyo de un obispo de Cuenca, que es Diego Ramírez de Fuenleal, que consigue una bula del Papa Pablo III y con la protección del Papa aquello arraiga. Es un edificio construido en buena piedra, buen sillar, buenos materiales. La iglesia y el claustro se construyen a partir de 1535 por los arquitectos Juan y Pedro Albiz. Ahí tienen ustedes los confesionarios.
Y la iglesia del monasterio de San Pablo de Cuenca fue convertida en 2005 en espacio expositivo Gustavo Torner, para generar eso que yo les he comentado, esos diálogos, en este caso desde la perspectiva del arte abstracto, que la Escuela de Arte Contemporáneo de Cuenca, el Museo de Arte Abstracto de Cuenca, es uno de los grandes potenciales. Este es el claustro espectacular, un remanso de paz, un lugar donde tomarse un café, donde disfrutar, donde dialogar, pero es además una obra de arte, con esos arcos de medio punto que recogen la herencia de Florencia, con esos capiteles magníficos, con columnas de basamento, fuste, capitel corintio, con una variedad de formas en los capiteles, claro, hecho por artistas de Cuenca. Obviamente no esperen ustedes aquí las calidades técnicas de Florencia, pero es la recepción de los modelos florentinos a través de las estampas. Y bueno, sí, también son de buena calidad, ¿por qué no? Y no me resisto a mostrarles el escudo, porque el escudo es el escudo del promotor, de ese señor que les decía, se llama Juan del Pozo, que no sabemos si era noble o no, pero que su escudo era un pozo. Es decir, probablemente era un señor canónigo de iglesia que había prosperado económicamente y que había convertido su apellido en emblema heráldico de su escudo. Tienen esa magnífica fachada, construida en el siglo XVIII, también un ejemplo importante del barroco, con el escudo de la orden. Y quiero terminar, sé que voy a comerme 5 minutos, pero no quiero dejar de explicarles un sitio que para mí es importante. Eso que ven es un pasaje del Evangelio de San Mateo. Es el Evangelio de San Mateo, 25, 34, 36. Venid benditos de mi Padre a heredar el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era emigrante y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, estaba enfermo y me visitasteis, estaba encarcelado y acudisteis. Esto es lo que genera lo que llamamos las obras de caridad. En las obras de caridad, ahí tienen el maestro de Alkmaar, las 7 obras de caridad del Museo de Ámsterdam, es lo que nos da una serie de obras de caridad, una de las cuales es dar hospedaje al peregrino. Todos los monasterios tenían la obligación de tener algunas dependencias destinadas a acoger a los viajeros, cualquiera que fuera el fin de ese viajero. Había viajeros que comerciaban, había viajeros que peregrinaban por razones espirituales, había mendigos que peregrinaban en busca de un recurso económico que no tenían. Los monasterios siempre tenían esos edificios de hospedaje. Y hay un edificio que a mi juicio resume muy bien ese ideal de hospedaje que Paradores ha materializado en forma de estos paradores históricos. Es el Hospital Real de Santiago de Compostela. Un patrocinio de los Reyes Católicos. En la fachada, en esos 2 medallones, tienen los clípeos con las efigies de Fernando II y de Isabel I de Castilla, que en 1499 ordenaron la construcción de este hospital, porque entendían que una ciudad como Santiago de Compostela, que recibía miles de personas, unas por razón espiritual y otras por otras múltiples razones, tenía que tener una estructura que les acogiera. En esa estructura se acogía a los enfermos, se acogía a los desahuciados, se acogía a los niños huérfanos, se acogía a los viajeros. Por tanto, era una estructura que tenía que tener una forma arquitectónica destinada a esa acogida. En el caso de Santiago de Compostela, el modelo es Filarete, el Hospital de Milán. Y es un modelo recibido por Enrique Egas. Enrique Egas lo reduce a un hospital que tiene la iglesia en T y 2 patios. Y luego el destino ha querido, fíjense, casualidades de la historia, que en el siglo XVIII fuera ampliado con otros 2 claustros, de forma que tiene 4 claustros dedicados a cada uno de los 4 evangelistas, y ha acabado teniendo una estructura muy parecida a la de Filarete, o sea, siendo una derivación del Hospital Real de Milán, con esta magnífica fachada retablo. Este es un concepto muy importante en la historia del arte español. Un diseño que si lo haces en madera te da un retablo y si lo haces en piedra te da la fachada de una iglesia. Sustituyan la puerta por un lienzo y tienen ustedes un retablo. Es una fachada retablo, es lo que llamamos una fachada retablo, con un complejísimo programa iconográfico. Obra de tiempos de Carlos V y de Juana I. Y ahí tienen los escudos. El de Fernando el Católico por un lado con el águila de San Juan
y el del César Carlos con la corona y la doble águila bicéfala, a ambos lados de la portada. Una portada que es obra de Martín Blas y de Guillén Colás, de 1519, con un programa fastuoso, con San Juan Bautista, con los 12 apóstoles, con María Magdalena, donde a través de esas imágenes el peregrino podía leer las verdades de la fe en las que creía y gracias a las cuales era acogido, que no debemos dudarlo, y Adán y Eva. Dos desnudos magníficos de un momento histórico donde el desnudo no es nada fácil para los artistas, tiene que estar muy justificado. Juan Francés, maestro mayor de las obras del hierro en España, labra la reja que separa el presbiterio de la nave donde se alojaban a estos peregrinos. Una reja magnífica, barrotes machembrados. Tengo una anécdota muy divertida. Yo peregriné a Santiago y cuando llegué no había nadie que me atendiera, pues yo vi una puerta abierta y me colé para tener esta foto. Esta foto es la consecuencia de ese placer que yo tengo de ir a visitar sitios y si veo la puerta abierta meterme. Como lo hago con buena fe, si me echan, pues ya me echan y ya está. Pero fíjense, con el águila de San Juan, con esos barrotes en forma de corazón invertido, que son muy típicos de Juan Francés, con el yugo, con las flechas, que son el signo de afecto y de amor entre Isabel la Católica y Fernando el Católico, y les quiero mostrar una imagen poco común. Esta es una captura de internet, donde ven esos usos y funciones de estos espacios transformados en otra cosa. Ya no es una iglesia de culto, es un espacio que es un templo de la gastronomía. No quiero resistirme a mostrarles, Rodrigo Gil de Ontañón es el autor de uno de los claustros, la ampliación del siglo XVIII, los patios de San Lucas y de San Mateo. Y la evolución de la fachada, porque claro, la fachada que hoy vemos no es la fachada que se vio en 1522, cómo fue enriqueciéndose con elementos ornamentales. A mí me gusta mucho el enriquecimiento que hace Fray Tomás Alonso, que es el que hace los balcones de hierro y esas ménsulas que permiten el sostén del balcón, que luego son el modelo de las miles de ménsulas que hay en los palacios gallegos. Por todas partes en Galicia las van a ver. Y con esto termino. Les muestro brevemente la Hostería del Estudiante. Ya saben, el segundo parador fundado en nuestro país, en un edificio que había pertenecido a la Universidad Complutense, a la fundada por el cardenal Cisneros, que les he mostrado la imagen de Felipe de Bigarny. Les pongo algunos documentos de las súplicas de la fundación. En esa ciudad universitaria concebida con la idea de la Jerusalén celeste, con la idea de la Civitas Dei de San Agustín, y dentro de ese espacio, en el patio del Colegio de San Jerónimo, el patio trilingüe, donde nace la Biblia políglota complutense, donde se enseñaba latín, griego y hebreo, en ese espacio que es donde, por cierto, está el Paraninfo histórico. Una de las alas es el Paraninfo histórico, las otras dos alas son transformadas en parador. De hecho, es el segundo parador que se funda en nuestro país. El Paraninfo fue un diseño de Pedro de Cotera y el patio fue construido por Gil de Ontañón. En 1929 es cuando se funda la Hostería del Estudiante. Ya saben que Alcalá de Henares es un lugar referencial para todos aquellos que les interese la cultura española, la identidad hispana, la lengua, Cervantes. O sea, en la cabeza de cualquier individuo emergen toda una serie de ideas. ¿Y qué ha hecho Paradores? Ha apostado por la gastronomía castellana y cervantina en este lugar. ¿Por qué? Porque aquí tiene sentido. Igual que en Santo Estevo tiene sentido beber vino de la Ribera Sacra. Es decir, lo que no tendría sentido es beber vino de la Ribera Sacra aquí y comer migas castellanas en Santo Estevo, ¿entienden? Es decir, es un ajuste perfecto al territorio. Esas migas son una foto de hace unos meses, cuando quedamos para celebrar el cumpleaños, el primer año de vida del hijo de una de nuestras amigas. Y fuimos allí a comer y fuimos allí a celebrarlo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que celebrar la vida. Y este parador es tan importante que se ha ampliado anexionando edificios que fueron conventos, como el Colegio de Dominicos de Santo Tomás. Un colegio fundado en 1529, que está enfrente de la Hostería del Estudiante, edificio barroco, y les doy las gracias por su atención.